Entonces veamos. Dentro de lo que vamos a analizar el día de hoy son casos reales de nuestro medio, insisto, Shela, San Pedro, San Marcos, Toto y un par de casitos en Malacatán que fueron documentados, ¿no? La premisa del día de hoy es generar información sobre si existe una buena o mala práctica en la construcción. El día de hoy la clase va a ser más participativa porque quiero que ustedes desarrollen su criterio y a partir de ahí me definan qué es lo que estamos trabajando. Pregunto, vamos a ver, Mariana Orozco, ¿me podrías decir qué podrías ver en esta zapata? Buenas tardes, noches, sí. Que no está bien el ensamble, digamos, que están los hierros así todos por los lados. Ok, muy bien, gracias, José Luis. ¿Qué podrías ver en esta zapata? Que los hierros no están, como dice Mariana, ensamblados y que la columna no está donde debe de ir, no está Ok, como que alineada o algo así. muy bien, gracias. Araceli, ¿qué puedes ver en esta foto? Buenas noches, Arqui. Inge, perdón. Primero que nada, poco que miro, que lo encontré en mis lentes, es de que primero que no está ensamblado ninguno de los hierros para poder hacer la zapata. Y en segunda es de que, como decían mis compañeros, no están ensamblados los, por decir así, bordes del hierro para poder hacer la columna. Ok, muy bien, gracias. Pues aquí vemos mínimo 5 errores que la norma, no que yo los diga, sino que la norma nos dice que no son permisibles. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Hay personas que se dejan llevar por lo que dicen los maestros de obra. En este caso, esta fue una construcción que se dio en el condominio de Monte Pilar, en Mávil, ¿sí? Me imagino que todos conocen este condominio y pues saben que la tierra, o si no lo saben, pues lógicamente lo vamos a ver acá, que la tierra que existe en ese lugar es una tierra muy poco aceptable para cimentar en un nivel superficial. Acerqué la foto porque no querían que viera dónde estaba el nivel del suelo como tal. Si ustedes se dan cuenta, el nivel del suelo está delimitado por este hilo que tenemos aquí donde tengo el cursor, que en este caso podemos decir que es, veámoslo, en este punto de aquí. Desde donde he colocado esa línea hacia la parte de abajo, solamente teníamos 80 centímetros de profundidad de desplante. ¿Qué quiere decir eso? Que esa ya no es una zapata considerada considerada de buena manera para la construcción, sino que es una zapata superficial. ¿Qué nos determina la profundidad de la zapata o de la cimentación? Hablemos de manera general. La profundidad de la cimentación no la determina el estudio geotécnico que nosotros realizamos. Entre más profunda sea la zapata, en el 80% de veces, mejor estrato o mejor suelo va a tener para poder cimentar. ¿Cuáles son los suelos ideales para poder cimentar? Si hablamos de la sismoresistencia como tal, los suelos ideales para cimentar son aquellos que son suelos son suelos heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneos? Que tienen un poquito de cada cosa, es decir, que tienen un poquito de limo, un poquito de roca, un poquito de arena, un poquito de arcilla, es decir, es un suelo que no tiene mucho porcentaje de vacíos, pero tampoco tiene mucho porcentaje de finos. Me imagino que cuando lleguen a diseño 3, diseño 4, pues se los van a enseñar, ¿sí? El suelo que vemos en la imagen, borremos este apunte y volvamos a alargar la imagen. El suelo en esta parte es un suelo tipo orgánico, que en su momento es un suelo café.
que genera gran cantidad de materia vegetal, que posee raíces profundas, esa materia vegetal, y que no soporta absolutamente nada de carga. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo les dijera que esta zapata iba a sostener una construcción de 2 niveles y que dentro de los ejes en los que se encuentran las zapatas había más de 4 metros de distancia de una columna a otra? Pues alguien me dirá, pues puede ser permisible porque la norma lo permite, posiblemente, pero hablando de la sismorresistencia como tal, podemos tener una, llamémosle, bueno, esta zapata, si no estoy mal, tenía 80 centímetros de lado, era una zapata cuadrada. La norma nos dice que para una construcción sismorresistente deberíamos de tener zapatas mínimas de 1 metro por lado, cuando son excéntricas o concéntricas. Esto nos lo dice cuando son construcciones aligeradas. Ahora, si tenemos construcciones con losas tradicionales de máximo 2 niveles, deberíamos de colocar zapatas de 1.20 por 1.20. Lógicamente, el predimensionamiento de las zapatas también nos lo da la capacidad soporte del suelo, es decir, el valor soporte como tal, ¿no? Segundo error, un mal dimensionamiento. Tercer error, y eso lo hablábamos en materiales de construcción, y es que todo tipo de cimentación en la parte de abajo debe de tener unos taquetes. ¿Qué son los taquetes? Pues un concreto pobre que está fundido de forma circular, como que si fueran tacos que tienen una altura de 1 pulgada o 1,5 pulgadas, dependiendo del recubrimiento que tenga la zapata, y a partir de ahí levantarla del suelo, ¿no? Una zapata que posee menos de 1 pulgada de recubrimiento ya es una zapata que el diseño muchas veces no es funcional. Entonces, cada vez que nosotros tengamos una zapata, consideremos no colocar pedazos de piedra, pedazos de block, no consideremos colocar piedrines, etcétera, etcétera, sino que aunque invirtamos unos 400, 500 quetzales más, hagamos los taquetes. ¿Qué es esto? Pues un tubo de 3 pulgadas, lo llenamos de concreto y luego con la pulidora, si ustedes lo quieren ver así, pues solamente cortamos a cada pulgada, 1,5 pulgadas. O podemos hacer los moldecitos de 1,5 pulgadas y fundir ahí directamente los taquetes, ¿no? Son 2 procedimientos sumamente aptos. Tercer error. Cuarto error. Esta zapata, teóricamente, veámosla acá, es una zapata rectangular, ¿no? Rectangular concéntrica, excéntrica. ¿Qué quiere decir que sea excéntrica? Que el centro de gravedad de la columna no está directamente sobre el centro de gravedad de la zapata. ¿Qué pasa con las columnas excéntricas? Estas tienen que fundirse justo en la orilla de nuestras zapatas, tal como lo vemos en el cuadro rojo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la columna no está directamente sobre uno de los vértices de la zapata. ¿Por qué? ¿Qué va a generar esto en nuestra zapata? Pues va a generar algo que se le llama el corte punzonante amplificado. ¿Cuál es este corte punzonante amplificado? Es que en este punto de acá, lo que va a hacer la zapata debido a la carga que genera la columna es como que si fuera a ladear hacia arriba y va a crear como una especie de alerones. Lógicamente, cuando esto pasa, la zapata no tiene ningún punto de soporte de carga. Y por último, podemos ver que en este punto, 2 errores más. Primero, la columna posee un refuerzo transversal, es decir, un refuerzo de acero en forma de estribos erróneo. ¿Por qué? La norma de sismo resistencia nos dice que el tamaño de acero mínimo para usarla en estribos es de 3/8, es decir, número 3, no de 1/4, ¿sí? Entonces tenemos un error más. Segundo, tercero, en algún punto me imagino que en la base de nuestra zapata, entonces generaron algún tipo de estabilización mecánica, llamémosle un suelo cemento. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay partes donde el suelo
pues no se ha mezclado bien, tal como lo vemos en este punto, y hay partes donde queda todavía rasgo de selecto, rasgo de cemento también, que nos dice que la estabilización suelo-cemento no se dio de manera adecuada. ¿Qué es el suelo-cemento? Pues el suelo-cemento no es nada más y nada menos que un tipo de estabilización químico-mecánica que en su momento nos hace mezclar el suelo con un material selecto y cemento o solo cemento, lo que aumenta el valor soporte de nuestro estrato, de nuestro suelo. ¿Cuándo utilizo un valor soporte? Pues el valor soporte, el suelo cemento lo utilizaré cuando tengo valores menores a 15 toneladas por metro cuadrado, que es lo ideal, ¿no? El suelo cemento cada vez está más en uso debido a que en su momento, pues, el suelo que se encuentra siempre es muy malo para cimentar. Ahora bien, veamos esta otra imagen que corresponde al mismo proyecto. ¿Qué ven ustedes en la parte derecha de nuestra pantalla? Vamos a ver. Alejandra, ¿me podrías decir qué miras en la parte derecha de nuestra pantalla? El hierro aquí está como que partido a la mitad, digamos. Tiene bastante corrosión. Ajá, muy bien. Alexis, ¿me podrías decir algo más? Tal vez aquí dije lo de los empalmes Ajá, y tal vez un poco de los estribos, que creo que no es tan la rotación que se lleva en cada estribo, ajá, y ajá, los amarres creo que son muy simples. exacto. Ok, vemos por lo menos tres cosas. Primero, a simple vista podemos ver que el empalme de las varillas no fue hecho de manera adecuada. Una varilla solo se empalma de punta a punta cuando tenemos un mecanismo que haga asegurar estas varillas. Llamémosle un seguro, un tornillo o una cabeza con ambos tornillos hembra o ambas roscas de manera hembra que nos generaran una, llamémosle una unión fría o una junta fría que se comportaría de manera longitudinal para transmitir las cargas. Ahora bien, esto que hizo el compañero en esta construcción nunca se debe hacer, es decir, las varillas nunca las debemos de empalmar una en la punta de la otra. La norma nos dice que si nosotros tenemos dos varillas, lógicamente deberíamos de hacer esto, es decir, tener una longitud de traslape. Una longitud de traslape. Esta longitud va a ser definida de acuerdo a la altura del elemento estructural o a la luz que cubre. Por ejemplo, para una columna de 3 metros, lo ideal es que tengamos por lo menos 40 centímetros de traslape entre varillas. Lo que hacemos muchas veces es únicamente entorchar la parte de nuestros traslapes para que en algún momento pues esto sea más seguro. Y si nosotros aún queremos asegurarnos más, pues colocamos una varilla a lo largo del traslape y la entorchamos nuevamente, ¿no? Para que esto pueda generar y pueda saber que no hay ningún problema, hacernos saber que no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver la causa de cuando afecta un sismo esto. Habemos dicho entonces que lógicamente el estribo está mal colocado debido a que en su momento no posee el diámetro adecuado para hacer estribos. Tampoco posee un amarre sólido, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a acercar la foto mejor. Si ustedes se dan cuenta, acá se encuentra suelto nuestro alambre de amarre. Es decir, son cosas minuciosas que a lo mejor uno no mira en toda
en todas las supervisiones, pero es necesario chequearlo, porque en el momento que venga una fuerza sísmica, lo que va a hacer es tratar de, llamémosle, tratar de separar la unión de nuestras varillas. Entonces lo que va a pasar ahí es que el alambre ya no va, está suelto, no está apretado, pues lo que va a pasar es que en algún momento la varilla se va a deslizar, se va a romper el empalme y lógicamente la columna va a explotar, la columna ya no va a servir. Entonces siempre mucho ojo con eso. ¿Cómo deben ser los traslapes? Perdón, ¿cómo deben ser los amarres según el código ACI? Bueno, los amarres de nuestro acero para condiciones sísmicas o diseños sismo resistentes debe ser un amarre doble en donde nosotros podamos determinar que tenemos doble alambre y debe darse de manera cruzada por lo menos 2 veces. Es decir, tenemos que amarrar la varilla 2 veces y entorchar a la máxima tensión para que en su momento no pueda pasar lo que hemos visto en esta foto. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, entonces podemos decir que en algún momento tenemos una buena o una mala práctica en la construcción. Pues bueno, lógicamente yo diría que tendríamos una mala práctica, ¿no? Debido a que tanto la zapata como la columna se encuentran colocadas de manera errónea. Y aún más, algo que se me olvidó decirles dentro de la foto cuando analizábamos la zapata, es que una zapata aislada, es decir, sin conexión una entre otra, mediante un cimiento corrido o una viga conectora para un diseño sismo resistente, muy pocas veces es eficiente. Tratemos de amarrar las zapatas mediante un cimiento corrido si tenemos muro y si no mediante una viga conectora. ¿Por qué? Porque en algún momento lo que tenemos que hacer es tratar de que nuestra estructura se mueva toda de manera pareja para que no existan asentamientos o torsiones en nuestros elementos estructurales. Si nosotros colocamos zapatas aisladas, pues lógicamente obtendremos que la construcción de acuerdo al terreno o al estrato, dependiendo de la tierra, si quieren verlo así, en donde nosotros vamos a cimentar, pues lógicamente va a existir una diferencia de niveles y ahí es donde aparecen fisuras, aparecen grietas y aparecen elementos estructurales maltratados. Veamos estas dos fotos. Analicemos otra vez una cimentación en esta parte de acá. ¿Qué de raro le ven ustedes a la cimentación acá? Le voy a preguntar, vamos a ver, a Diego. ¿Qué de raro miras ahí, Diego? Ahorita vamos a ver. Digamos. Para que lo vaya pensando, Katy, de una vez, por favor. Después de Diego. Sí, Diego, adelante. Tal vez que no es al 100% una cimentación limpia, por decirlo así. No se ha definido tanto por decirlo así, no se está respetando al 100%, o no sé cómo podríamos decirlo, el lado colindante, ¿verdad? Pienso yo. Tal vez que también tiene una pequeña altura, o por decirlo así, es distinto el nivel que tenemos colindante con el que se está dejando. Ajá, muy bien. Excelente, Diego, buena observación. Katy. Pues viéndolo bien, me atrevería a decir lo del suelo orgánico también, y también de que se nota mucho que alrededor de la columna o de donde de esta sale hay mucha basura, o sea, no es algo limpio que se esté trabajando. Ok, exacto. Yo quise colocar esta foto porque en algún momento quiero mencionarles dos cositas. Primero, lo decía muy bien Diego, estamos prácticamente, no tengo más zoom, pero en algún punto yo puedo determinar que el nivel de la cimentación de la par está inclusive más bajo que el nivel de la cimentación que estoy colocando, ¿no? Lo ideal, si es que existe ya una cimentación
alrededor o aledaña a nuestras construcciones es que podamos colocar las profundidades de cimentación a una misma altura, porque así no generaría presiones inversas en el suelo. ¿A qué me refiero con presiones inversas? Son aquellas presiones que no están generadas de acuerdo a el peso de la estructura o a la capacidad exportante de carga de nuestra estructura, sino que es una estructura tercera, es decir, es una estructura que no es la nuestra, que genera presión sobre nuestra cimentación también. ¿Ok? Además, bien lo decía Katy en su momento, pues es un suelo orgánico. Esto tenía una altura, perdón, una profundidad de cimentación de 1 metro exacto. Por favor, insisto, ¿cómo determinamos nosotros, si no hacemos un estudio de suelo, la altura de nuestra cimentación? Pues lo que hacemos idealmente es, pues lógicamente, excavar hasta el nivel deseado. Yo les recomiendo, en San Pedro y San Marcos he visto que el suelo es pésimo para construcción. No cimentemos menos de 1.20 metros. Es decir, excavamos y al llegar a los 1.20 metros, vemos que el suelo todavía es café o café grisáceo, pues entonces sigamos excavando, porque si bien podemos tener suelo orgánico o podemos tener un limo arenoso, que es en este caso, ¿no? Que es un café un poquito más claro y que se puede ir mezclando con el gris. Algo que es sumamente importante y que también lo mencionaba Katy es que en su momento nosotros debemos de establecer la limpieza en nuestros elementos estructurales. Es decir, si nosotros vamos a tener 6 trabajadores y sabemos que ellos refaccionan, comen y todo dentro de la obra, entonces coloquemos recipientes adecuados para evitar este tipo de daños, ¿no? Para evitar que en su momento podamos generar cierta contaminación a nuestros elementos estructurales. ¿Por qué les hablo de contaminación? Porque ¿qué produce pues la basura y descomposición de materia orgánica? Pues produce ciertas bacterias que pueden corroer el concreto o el acero, ¿no? Luego paso otra vez a lo que nos decía Diego, que en su momento no se están respetando las normas de sismo resistencia de dejar libre un espacio con el otro. Acá prácticamente estamos pegando nuestra cimentación o nuestra columna hacia la columna o el muro existente, ¿no? No estamos respetando el criterio de desplazamiento de las estructuras, debido, pues, esto a una mala práctica en la construcción. Lo último, y es que nadie lo dijo, es que si muy bien tenemos un doble estribo dentro de nuestra columna, pues el diámetro no es el correcto, es decir, tenemos un diámetro de 1/4. Y además, algo que yo quería enfatizar es que todos los ganchos de los estribos están colocados hacia un mismo lado. Veamos, este está hacia acá, este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá. El de arriba así lo rota, pero solo lo rota 90 grados. Si nos damos cuenta, son 4 estribos que tienen el gancho en el mismo lado, o el doblez de la varilla. ¿Qué genera esto? Que en su momento, cuando exista una fuerza sísmica y el corte sea muy grande, pues los estribos se van a abrir, y se van a abrir justo en este punto, en donde los ganchos tienen y pueden generar apertura de nuestros elementos como tal. Entonces, mucho ojo como tal. Usualmente se dice que tendríamos que rotar 90 grados cada gancho que podamos generar con nuestros estribos. ¿Qué vemos en la imagen de la derecha? Bueno, la imagen de la derecha tiene mucho que ver y es sumamente funcional para lo que queremos analizar. Vamos a ver, Katia, ¿qué puedes ver en la columna o en la imagen de la derecha? Hola Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Quizá el tamaño del
de los estribos no sé si sea el adecuado y quizás la alineación con respecto al block. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Ah, bueno, sí, perdón, Katy. Perdón, pero que ya habías terminado. No, y bueno, igual, no sé si estoy bien o no, ¿verdad? Porque todavía no conozco muy bien si todas las vueltas y los amarres, como en la imagen pasada, están igual en la posición correcta de la rotación, ¿verdad? Si se Ajá, muy repiten, bien. creo que solo eso, Inge. Ok, gracias. Ahorita acabo de ver un mensaje aquí en el chat que nos dice Mariana que los estribos van rotados en los ganchos, o sea, aquí sí está bien la distribución, claro, aquí sí. Pero aquí quiero que enfaticemos en algo muy importante. Y por eso acerco la imagen hasta la parte de abajo. Ok. ¿Qué veíamos en la foto anterior donde decíamos que el alambre de amarre estaba colocado de manera incorrecta? Pues ahí prácticamente estaban flojos los alambres, flojos los amarres, y aquí si nos damos cuenta tienen exactamente el mismo problema. En este punto de acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos flojo el estribo de arriba y flojo el estribo de abajo. Perdón, el amarre de arriba y el amarre de abajo. Y aún más, aquí hay un error que solemos cometer siempre y que suele pagarse muy, muy caro. Si ustedes se dan cuenta, el amarre agarra solamente el estribo, mas no está, valga la redundancia, amarrando el acero longitudinal. Quiere decir que en algún momento, si yo quiero deslizar la varilla entre el estribo, pues lo que va a hacer es prácticamente deslizarse de adelante hacia atrás, ¿no? Porque no hay nada que la sostenga. Entonces, ojo con eso, porque eso suele ser la causa número uno del por qué nuestras grietas son longitudinales en las soleras coronas y en las vigas. Y esto se da que el estribo se mueve del lugar o el acero longitudinal se sale del amarre que tiene. Primero. Segundo, lo decía Mariana y fue muy acertado en lo que estaba diciendo. Aquí vemos un gancho en la esquina superior derecha o inferior derecha, aquí en la esquina izquierda. Luego lo rotamos y vemos que está en la parte de arriba y luego en la derecha y nuevamente se viene hacia abajo y así sucesivamente. Así es como se deberían de colocar todos los estribos siempre. ¿Por qué? Porque en algún momento esto generará que la fuerza de corte no se maximice y quiera romper nuestros estribos. Primero. Segundo, algo muy importante es que lógicamente el diámetro de los estribos sigue estando de manera incorrecta. Aún siendo solera corona, no deberíamos de utilizar estribos menores a 3/8. Siguiente de eso, pues las barras longitudinales que vemos por acá, vemos que es estribo o que son barras milimétricas. ¿Por qué? Porque las corrugas del acero pues son casi imperceptibles y se está prácticamente corroyendo de una manera muy grande, ¿no? Entonces, ojo con eso. Estas barras de 0 milimétrico, estoy 100% seguro que si hay un sismo de 7 grados, de 6.5 grados, muy seguro esta viga se quebraría, se agrietaría, etcétera, etcétera. Y algo que es muy importante y que ustedes tienen que saber también es el recubrimiento. ¿Cómo definimos el recubrimiento? Lo definimos como la distancia que existe entre el concreto y la barra de acero de refuerzo longitudinal. Prácticamente en esta viga que teníamos acá o en esta solera corona no tenemos recubrimiento, es decir,
Si ustedes se dan cuenta, el acero va directamente sobre el bloque como tal. Entonces, en algún punto, pues esto generará que la cama inferior del acero no funcione de manera adecuada. Por lo tanto, podemos concluir que estos dos ejemplos también es algo malo en la construcción, una mala práctica. Y aquí es donde viene lo interesante, porque aquí ya partiendo de esto y de esto que vemos en la parte de las fotografías, pues provoca esta serie de daños. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un daño bastante visto, en donde nuestro muro posee un daño a corte, que en algún momento lo puedo distinguir debido a su grieta a 45 grados, es decir, de esta manera. ¿Por qué se da ese agrietamiento? Se da por 3 razones. Primero, porque lo que hace la fuerza sísmica es, si tengo, por ejemplo, un muro aquí, lo que hace es tratarlo de llevar de izquierda hacia a la derecha, en fuerzas totalmente opuestas, lo que generaría que nuestro muro se esté propenso a romperse. Primero. Segundo, porque en algún momento lo que puede absorber el esfuerzo a corte es el estribo de la columna. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba tenemos una columnita de 15 por 15 con estribos de 1/4. ¿Por qué decimos que el estribo de 1/4 no debe generarse? Porque en algún momento el estribo de 1/4 no soporta fuerzas de corte basal o de corte sísmico como tal, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues no habría mayor llamémosle, refuerzo. Y nuevamente, ¿por qué se da este tipo de grietas ahora ya de manera longitudinal? Es decir, a lo largo de todo el elemento estructural, por el cambio de rigidez que existe entre el muro y la columna. ¿Cómo podemos evitar esas grietas? Pues lógicamente estamos fundiendo nuestro muro, debemos colocarle un aislante sísmico entre el muro y la columna para que el cambio de rigideces no nos provoque esto. ¿Cuál sería ese, llamémosle, ese cambio de, ese aislante sísmico? Usualmente se utiliza un apoyo elastomérico, que es neopreno de alta densidad. Pero si el neopreno de alta densidad suele ser sumamente caro, ¿qué utilizamos en lugar de neopreno? Pues únicamente utilizamos Duroport, ¿sí? Que tiene una alta vida útil y asimismo, pues es de bajo costo y funciona de manera adecuada, ¿sí? Acá podemos decir que tenemos otro ejemplo de una mala práctica en la construcción. Y ahora bien, ¿qué pasa si una columna no le dejamos recubrimiento? ¿Qué pasa si una columna no tiene el concreto adecuado y mucho menos el acero de refuerzo adecuado? Pues pasa esto, ¿no? Que en algún momento, al haber poco recubrimiento, el concreto funciona como refuerzo a flexión y ya no funciona como refuerzo a compresión, para lo cual fue creado. El recubrimiento es sumamente importante. Se dice que para cualquier elemento estructural el recubrimiento mínimo es de 1 pulgada, para que lo tomen en cuenta. De igual manera, es importante que veamos la cantidad de concreto a la cantidad de acero que tenemos. El acero mínimo que debería de tener una columna es el 1% del área gris o del área gruesa. ¿Cuál es esa área gruesa? Pues el área de la sección transversal. Si en algún momento podemos tener una columna de 20 por 20, nos daría 400 centímetros cuadrados, el 1% sería entonces 4 centímetros cuadrados, lo cual eso sería el área de acero mínima. Sin embargo, tenemos otra restricción, que en las columnas, para que sea un diseño sismo resistente, deberíamos de tener acero transversal en forma de estribos número 3 y acero longitudinal número 4
como mínimo. ¿Por qué se da en este caso cómo explotó esta columna como tal? Aquí podemos ver tres efectos muy marcados. Primero, es que por debajo de esta ventana existía o existe, si lo queremos ver así, un muro. Y al haber un muro por debajo y una columna, perdón, y una ventana en la parte de arriba, hacemos algo que se le llama el efecto de columna corta. ¿Qué es el efecto de columna corta? Es el cambio de rigideces en una sección muy pequeña de concreto, lo que genera que se amplifiquen los esfuerzos. Cuando existe una columna y abajo, una columna y a la par una ventana y un muro abajo, usualmente podemos decir que si no existe un buen recubrimiento, si el concreto no está capacitado y aún más tenemos una baja cantidad de acero, pues pasará esto. La columna se nos quiebra. ¿Cómo sabemos que existe efecto de columna corta? Porque tenemos una grieta que va desde la parte de abajo hasta la parte superior y el acero está expuesto. Nuevamente aquí vemos que es una mala práctica en la construcción. ¿Cómo remediamos el efecto de columna corta? Pues lógicamente lo remediamos colocándole un apoyo elastomérico entre la columna y la viga, entre la columna y la ventana y el muro. Es decir, colocamos duroporte otra vez. ¿Dudas, compañeros? ¿Comentarios? Yo creo que esto ya es más ejemplificativo, ¿va? Entonces ya no va a haber muchas dudas que generar ahí. Bueno, entonces ya son las 7 de la noche, compañeros. Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos el día lunes nuevamente. Que descansen y que tengan buena noche. Feliz noche, Noche, Inge. Inge.